Muy bien. Entonces, ya vimos un ejemplo donde no se cumple la primera. Ahora vamos a ver un ejemplo donde no se cumple la segunda condición. Vamos a tomar el espacio vectorial, en este caso B igual a R, y el espacio vectorial W va a ser R2. Entonces, T en este caso va a ser una función que va de R en R2. Entonces, los vectores en R están especificados por un solo número real. Y los vectores en R2 están especificados por un par de números reales. Por lo tanto, una función que vaya de R en R2 debe de tomar un número real, X, por ejemplo, y debe de asignarle un par de números reales. En este caso, esta función lo que hace es tomar el vector X y le asigna el vector que tiene en su primera entrada el mismo X y en su segunda entrada tiene seno de X. Vamos a ver si esta T es una transformación lineal. Y como les dije, la condición que no va a cumplir T en este caso es la segunda. Es decir, esta T no va a separar sumas. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar un escalar alfa en los números reales y un par de vectores en el dominio. En este caso, un par de números reales x1 y x2. Entonces, por un lado, vamos a calcular cuánto vale la función t evaluada en la suma de estos dos vectores. Y en este caso, por cómo definimos la función, t evaluada en x1 más x2, pues sería este vector, que tiene en su primera entrada x1 más x2, que es esto, y en su segunda entrada tiene seno de x1 más x2. Entonces ya evaluamos la función t en esta suma. Ahora vamos a evaluar la función t por separado en cada uno de los términos y vamos a sumarlos. Entonces si evalúan t en x1, obtienen el vector que tiene en su primera entrada x1 y en su segunda entrada seno de x1. Y si evalúan t en x2, pues obtienen este vector x2, seno de x2. Y ahora vamos a efectuar la suma de estos dos vectores. Entonces la suma se hace entrada a entrada. Y en este caso tendríamos x1 más x2 en la primera entrada y seno de x1 más seno de x2 en la segunda entrada. Entonces ahora vamos a pensar si este vector coincide con este vector o no. Si se fijan, las primeras entradas efectivamente coinciden. En las primeras entradas simplemente tienen x1 más x2 y x1 más x2 de este lado. Pero en la segunda entrada tienen de este lado seno de x1 más x2 y de este lado tienen seno de x1 más seno de x2. En general, este número no es igual a este número. Entonces, estas dos maneras de evaluar t no coinciden. Es decir, t no separa sumas. Vamos a exhibir un ejemplo concreto, un par de vectores en concreto donde la suma no se separe. Entonces vamos a tomar el escalar x1 igual a pi medios y el escalar x2 igual a pi medios también. Y vamos a evaluar t en x1 más x2. Entonces si hacen eso, en este caso tendrían esto de aquí, que sería pi medios más pi medios, que es pi. Y por este lado tendrían seno de pi medios más pi medios, que también es pi. Entonces seno de pi es 0. Y entonces de este lado este vector valdría pi, 0. Y por otro lado, de acuerdo a este cálculo que hicimos aquí, en la primera entrada tenemos otra vez pi, pero en la segunda entrada ahora tenemos seno de pi medios más seno de pi medios. Cada uno de estos vale 1. Entonces, por lo tanto, de este lado tienen ahora 2. Entonces, estos vectores no coinciden. Por lo tanto, esta función t no satisface la primera condición. Y eso implica que t no es una transformación lineal. De acuerdo. Entonces, ahora para concluir vamos a ver un ejemplo donde sí se cumplan ambas condiciones. Vamos a ver un ejemplo de una transformación lineal. Ahora vamos a tomar el espacio R3 como dominio y vamos a tomar también el espacio R3 como codominio. Entonces, t va a ser una función que va de R3 en R3. Esta función t va a estar definida por medio de esta igualdad. Entonces, esta función debe de tomar un vector en R3 que tiene coordenadas x, y, z y debe de regresar un vector en R3, que en este caso tiene estas coordenadas.
Entonces, por ejemplo, en la primera coordenada, en la primera entrada de este vector que regresa a la función t, tienen x más 2 veces y. En la segunda entrada tienen y menos z y en la tercera entrada tienen x más 3 veces y más z. Entonces vamos a determinar si esta t es una transformación lineal. Vamos a ver si saca escalares, que es la primera condición, y si separa sumas, que es la segunda condición. Entonces ahora, como antes, vamos a tomar un escalar alfa y vamos a tomar un par de vectores en R3. Entonces ese es el vector que tiene subíndices 1 y este va a ser el vector que tiene subíndices 2. Entonces primero vamos a calcular cuánto vale t evaluado en alfa por el primer vector. Entonces primero debemos de efectuar la multiplicación dentro del paréntesis. Si efectúan la multiplicación dentro del paréntesis, pues es entrada a entrada y tendrían alfa por x1, alfa por y1, alfa por z1. Y posteriormente deberían de aplicarle la función t a este vector de aquí. Entonces, si realizan las operaciones correspondientes de acuerdo a la definición de t, tendrían, por ejemplo, en la primera entrada alfa por x1 más 2 veces alfa por y1. De acuerdo a esto. En la segunda entrada tendrían alfa por y1 menos alfa por z1, que es esto de aquí. Y por último, en la tercera entrada tendrían alfa por x1 más 3 veces alfa por y1 más alfa por z1. Ahora, si se fijan, en cada una de estas entradas aparece el alfa, multiplicando a todo. Entonces, por ejemplo, en la primera entrada pueden factorizar al alfa, y si factorizan a alfa, pues quedaría alfa multiplicado por x1 más 2 veces y1, que es esto de aquí. Y ocurre lo mismo en las otras dos coordenadas. Aquí pueden factorizar al alfa, y quedaría alfa por y1 menos z1, y aquí pueden factorizar al alfa en los tres términos y tendrían alfa por x1 más 3 veces y1 más z1. Entonces pudimos factorizar el alfa en cada una de estas entradas. Ahora, por otro lado, vamos a multiplicar alfa por la función t evaluada en el vector sub unos. Entonces, primero deberíamos de aplicar t a este vector, y si aplicamos t a este vector, de acuerdo a la definición, pues obtendríamos esto de aquí. Y posteriormente deberíamos de realizar la multiplicación escalar. Entonces, cada uno de estas entradas deberíamos de multiplicarla por el alfa. Ahora, si multiplican entrada a entrada por el alfa, pues lo que obtienen es este vector de aquí. Y si se fijan, este vector coincide exactamente con este otro vector. Eso lo que quiere decir es que t aplicado en alfa por este vector es lo mismo que alfa multiplicado por t evaluado en el vector. Entonces, el escalar salió de la función. Entonces ya verificamos aquí que t satisface la condición 1, saca escalares. Ahora solo debemos de verificar que también satisface la condición 2, es decir, que separa sumas. Entonces para ver eso vamos a aplicar la función t en la suma de estos dos vectores. Entonces, si realizan la suma del vector que tiene sub 1 con el vector que tiene sub 2, obtendrían esto. Si suman entrada a entrada, tendrían en la primera entrada de la suma sería x1 más x2, en la segunda entrada sería y1 más y2, y en la tercera entrada sería z1 más z2. Entonces ya realizamos la suma dentro del paréntesis, y ahora vamos a aplicar la función t a esta suma. Entonces, si aplican la función t a esta suma, de acuerdo a la definición que tenemos aquí, tendríamos, realizando las operaciones correspondientes, esto que aparece aquí. Entonces, en la primera tomaríamos x1 más x2 y le sumaríamos 2 veces y1 más y2. Si realizan la suma, obtendrían x1 más 2 veces y1 más x2 más 2 veces y2. Y algo similar ocurre para las otras tres entradas. Por ejemplo, en la segunda tendríamos y menos z, debería de ser y menos z. En este caso, y es esta suma y z es esta suma. Y por lo tanto tendríamos y1 más y2 menos z1 más z2. Y si efectúan la suma, pues tendrían, reacomodando los términos, y1 menos z1 de este lado. Y de este lado tendrían y2 menos z2. Y lo mismo para la tercera entrada.
Entonces ya calculamos t evaluado en esta suma. Ahora vamos a calcular t evaluado en el primer vector y a eso le vamos a sumar t evaluado en el segundo vector. Entonces, si evaluamos t en el primer vector, de acuerdo a la definición de t, tendríamos esto que aparece aquí. Y lo mismo para t evaluado en el segundo vector. De acuerdo a la definición, tendríamos esto que aparece aquí. Ahora, si efectuamos la suma de este vector y este vector, entrada a entrada, pues tendríamos, por ejemplo, en la primera entrada x1 más 2 veces y1 más x2 más 2 veces y2. Y lo mismo en las otras dos entradas. Ahora, si se fijan, este vector que calculamos coincide exactamente con este otro vector que calculamos de este lado. Por lo tanto, eso quiere decir que estos dos vectores son iguales. Y eso lo que significa es que t, efectivamente, esta t, separa las sumas. Entonces ya verificamos que t, que esta función que va de R3 en R3, saca escalares, que es lo que vimos aquí. Y también vimos que separa sumas, que es lo que vimos aquí. Por lo tanto, podemos concluir que t es efectivamente una transformación lineal. Es una función entre R3 y R3 que saca escalares y separa sumas. Entonces, por definición, t es una transformación lineal. Muy bien, entonces vamos a dejar el video aquí. Que estén muy bien.